Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, entonces resolvimos solo un triángulo. Para resolver un triángulo, recuerden que son son 5, bueno, son 3 valores los que tienen que encontrar, ¿verdad? ¿Por qué son 3 valores los que tienen que encontrar para resolver un triángulo? Porque nos tienen que dar al menos 2. Ajá, y conocemos al ángulo recto. Nos tienen que dar al menos 2 y conocemos el ángulo recto. Un puntito extra por la participación. Entonces al final solo nos quedan encontrar 3. Ahora, en los ejercicios de aplicaciones, normalmente solo nos piden uno de esos 3 valores. Veamos ejemplos de la página 115. Del 2 al 23, menos el 23. Del 2 al 22 entonces. Cualquiera. El 13. Bien. Número 3 entonces. Dice, desde la parte superior de un cerro costero, entonces dibujamos un cerro. Tengo problemas con la R, ahí me disculpan. Desde la parte superior de un cerro costero, voy a suponer que ese es un cerro. Dice, ¿dónde estoy? La base del cerro está a la orilla del mar. Entonces, ahora voy a dibujar el mar. Este sería, digamos, perdón, la base está a la orilla del mar. Bien, voy a dibujar el mar ahora. Bien, de 80 metros de altura, el cerro mide 80 metros de altura. Entonces, el cerro mide 80 metros de altura. Desde la parte más alta del cerro, perdón, hasta la base del cerro está al nivel del mar. Bueno, yo procuré escribirlo al nivel del mar. Quieren, lo subo un poquito más. Más o menos por ahí, ¿verdad? 80 metros. Luego dice,
Se observa una embarcación anclada fijo en un punto del mar. Entonces, dibujemos una embarcación. Yo no soy bueno para dibujar barcos. Voy a dibujar el barco está por encima del mar, ¿verdad? Obviamente está por encima, ¿verdad? Voy a dibujar algo así como un velero. Bien, entonces dice también que está anclada en un punto fijo en el mar. El ángulo de depresión a la embarcación es de 16.5. Si es un ángulo de depresión, significa que lo estamos viendo de arriba hacia abajo. Seguramente nosotros estamos en el cerro. A partir del cerro, nosotros trazamos una horizontal, ¿verdad? Y esa le llamamos horizontal. Luego trazamos una línea, ¿cómo se llama la otra línea que vamos a trazar? La línea visual. Línea Visual. visual. Entonces la línea visual es cuando nosotros bajamos la vista y nos enfocamos en el objeto. Entonces, como bajamos la vista, el ángulo es de depresión y dice el ejercicio que mide 16.5. El ángulo es de depresión y mide 16.5. Bien, obviamente si existe una línea horizontal, deberá, no, bueno, no es obviamente. Si estamos trabajando con triángulos rectángulos, ahora sí, obviamente existe una línea vertical y existe una línea horizontal. Entonces la vertical la voy a trazar a partir de la horizontal. Esa sería la línea vertical. Ya formé un triángulo rectángulo. Entonces ahora lo dibujo por aparte. Eso es bueno, dibujarlo por aparte. Solución. Algo así, ¿verdad? Tenemos el de 16.5, el ángulo de depresión, y tenemos la línea vertical con la altura del cerro, son proporcionales, de hecho son congruentes, ¿verdad? ¿Por qué son congruentes? Bien, entonces escribamos, mande. No, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Por qué la línea vertical del triángulo y la altura del cerro tienen la misma magnitud, tienen la misma magnitud? Perdón. Bien. Me perdí. Bien, entonces solo para como una observación. Véanlo como una observación. La vertical representa la altura. Y la horizontal representa la distancia. Representa la distancia. Bien, por alguna razón este lápiz se me está trabando todo y no escribe bien. Representa la distancia entre la base entre las bases de los objetos.
entre las bases de los objetos, del objeto y del observador, ¿verdad? Por decirlo así. Entre la base del objeto y el observador. Bien, entonces la pregunta es la distancia, ¿verdad? Que está a la base del cerro con el objeto, que en este caso es la embarcación. Y también me piden la distancia que se encuentra el objeto y la cima del cerro. Esa es la línea visual. En este caso sería nuestra hipotenusa. A la hipotenusa la llamamos con el número C. Y a la base siempre la voy a llamar, a la horizontal siempre la voy a llamar B, y a la vertical siempre la voy a llamar A. Yo, ¿verdad? Ustedes pueden nombrarlo de otra forma, como gusten, ¿verdad? B, A. Bueno, si ya tengo A, también tengo alfa, y si tengo B, también tengo beta. Y me piden la base, el valor de B y el valor de C según el triángulo rectángulo. Tengo dos datos, puedo resolver el triángulo, ¿verdad? Los datos son ángulo y lado. ¿Cuáles son los dos datos que necesito para resolver triángulos? Un ángulo y un lado. Ajá, un ángulo y un lado y dos lados. dos lados. Bien, entonces las personas que han participado hoy, ahorita, estas dos preguntas, y un punto, ¿verdad? Por si no han participado anteriormente. Bien, entonces, comencemos. Sería, ¿qué encuentro primero? ¿La base o el valor de B o el valor de C? Cualquiera es igual. Recuerden, ¿para cuándo voy a necesitar el valor de C? ¿Con qué razones trigonométricas voy a utilizar el valor C? Seno y coseno. Senos y cosenos. ¿Y el valor B y A? Solo para Tangente. la tangente. Bien, entonces, ahí va a depender de ustedes. ¿Qué quieren encontrar primero? ¿B o C? Bueno, obviamente van a encontrar B porque es el inciso A, ¿verdad? El inciso A dice, encuentre la distancia que se encuentra la embarcación al pie del cerro. Significa encontrar B. Entonces voy a utilizar la tangente. La tangente de alfa va a ser igual a... Ahora, pregunta, ¿por qué usé alfa y no beta? Porque alfa ya Porque Es el ángulo seguro. Es el ángulo seguro, exacto. Por eso, un puntito por si no han participado. O sea, no es que porque tengo alfa, porque puedo encontrar beta teniendo alfa, pero ¿qué tal que ustedes metan en la calculadora mal alfa y encuentren un beta erróneo? Entonces ya no es seguro el beta que encontraron. El alfa sí es seguro, a no ser que escriban mal alfa. Ahí sí ya no puedo hacer nada por ustedes, ¿verdad? Entonces tangente de alfa es el lado opuesto al ángulo alfa es A, siempre. Y el ángulo y el adyacente siempre va a ser B. Sustituyendo me queda que la tangente de alfa es la tangente de 16.5 grados. Y el valor de A es 80 entre B. Luego hago el intercambio que les mencioné en la última clase de esos dos términos. Y me queda que B va a ser igual a 80 sobre la tangente de 16.5. Y ahí sería mi respuesta en valor exacto. Pero aquí no me sirve una respuesta así, ¿verdad? Si me están preguntando algo bien específico como ser la distancia entre dos objetos,
no voy a decir, la distancia entre dos objetos es 80 entre tangente de 16.5, porque no sé qué es eso. Entonces aquí voy a requerir a la aproximación, y eso es aproximadamente igual a... Recuerden del ángulo de 16.5, está en grados, ¿verdad? Espero que tengan la calculadora en grados. 80 dividido 80 entre tangente de 16.5, cierro paréntesis, igual, a mí me dio 270. Sí, 270.1. Punto 1. Bien, ya tengo el valor de B. También me piden el valor de C. ¿Cuál voy a usar? ¿Seno o coseno? Coseno. No sería seno. Ah, no. No sé. No. Seno de Ambos. Sería seno. seno. ¿Por qué? Seno de alfa, el seno de alfa es el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es A. El opuesto al ángulo alfa es A. Ese siempre será así. Para nuestra convención, ¿verdad? Ustedes pueden usar otras convenciones. A entre C. ¿Por qué el seno y no el coseno? Porque utilizamos A, que es un valor que ya nos da. Sí, un valor que ya nos dan, pero tenemos también el valor de B. Entonces podemos usar el coseno. Porque también es el seno del ángulo que ya nos dan. Sí, el ángulo nos los dan, alfa. El coseno también sería el coseno de alfa, un ángulo que ya nos dan. Pero ¿por qué no usé el coseno del ángulo que ya nos dan en vez del seno del ángulo que ya nos dan? Porque A no es una aproximación, perdón. Porque A no es aproximación. Porque A es un valor seguro que nos dan por datos. Y B, pudimos habernos equivocado. ¿Qué tal que alguien metió en la calculadora tangente de 16.5, pero no como grados, sino como radianes? Les dio otra respuesta totalmente diferente. Entonces, B puede ser un dato erróneo. Claro, más o menos. Más o menos raíz Claro, cuadrada de 2. Bueno, seno de alfa es seno de 16.5 grados. A es 80. Y B y C es el valor que no conozco. Hago el intercambio de esos términos. Y me queda que el seno de B, perdón, que C es igual a 80 entre seno de 16.5 grados. Y eso aproximadamente es igual a 80 entre seno de 16.5, cierro paréntesis, igual, me dio a mí 281.7. Sí, Creo que eso. Sí. bueno, gracias.
Bien, ese es el valor de C. ¿Cómo lo comprueban? Pues usen Pitágoras, ¿verdad? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. En este caso serían aproximaciones. Sería C al cuadrado aproximadamente igual a al cuadrado más B al cuadrado. Así pueden comprobar que sus valores están bien, ¿verdad? Bien, para alfa y para beta, pues como no me pedían ángulos, no es necesario comprobarlo. Ahora la respuesta se las preguntaron a ustedes de una manera muy normal, muy convencional, determinar la distancia a la que se encuentra la embarcación al pie del cerro. Entonces, yo respondo de una manera muy convencional. La distancia entre el cerro, entre la base del cerro y la embarcación es de el valor de B, 270.1. Las unidades las voy a determinar a partir de los datos del ejercicio. Si en el ejercicio trabajan con millas, entonces la respuesta la tienen que dejar en millas, la distancia. Si el ejercicio se los dan en pies, ustedes la respuesta también la tienen que dar en pies. En nuestro caso, trabajamos con metros, entonces la respuesta sigue siendo metros. Y la distancia entre la cima del cerro y la embarcación es el valor de C. Es de 281.7 metros. Esa sería la respuesta. Bien, me gustaría que el próximo ejercicio que eligiesen fuese de navegación, donde aparezcan coordenadas norte, sur, este, oeste. Pero si ustedes leen cada uno de los ejercicios, por lo menos yo no noto ninguno. Solo el último. Y el último lo resolví en la clase anterior. De hecho, les compartí el archivo de la clase anterior con ustedes para que lo vean. No sé si quieren que lo vuelva a repetir. El 12. Ingeniero, una consulta. Díganme. Dado el caso, este es un triángulo rectángulo, claramente, ¿verdad? Si nos Sí. estuvieran pidiendo los ángulos, bueno, ya sabemos que hay un ángulo 90 más 16.5, ¿verdad? El Sí. faltante sería lo que resta para completarlo. Dado el caso que nos pidieran también todos los ángulos. Sí, o sea, solo utilizarían número 3, utilizarían alfa más beta, es igual a 90 grados, porque alfa y Exacto. beta son complementarios. Es Como correcto. ya tienen que alfa es 16.5. Sería lo que resta. Ajá, entonces se lo suman a beta y lo pasan a restar a 90 grados. Ese sería beta. Es, Muy bien, es 73.5. bueno,
Entonces ahí estarían todos los ángulos completos. Sí, ahí estarían los 3 valores que hacían falta. Ujú. Ahorita en qué página estamos trabajando, ingeniero, del folleto. Ayer no entré. 116. Ah, cheque, puta, no, largo entonces. Listo, gracias. Bien. Entonces el 3 se mencionó, perdón, el Golfo de Fonseca leí yo por ahí, no me acuerdo. El 12 me dijo un compañero. Navegación, vamos a ver si es cierto. Cuando pasa por el punto P, visualiza una zona rocosa en un ángulo de 25 grados desde la ruta que lleva. Después de recorrer 8 millas, visualiza que la zona rocosa está a 45 metros de la ruta que lleva. ¿Qué tan cerca? Intentamos hacer el 12, ¿les parece? Ingeniero, y el número, usted resolvió ayer el 23, dice, ¿verdad? En la clase anterior sí, y ya les compartí el documento en Telegram. Ajá, porque estaba mirando aquí. Ah, porque es por coordenadas norte y todo eso, va. Es que yo lo puedo volver a resolver, solo que ya lo tienen ahí ustedes, pero no Y sé si cómo. usted formula otro, así que no esté en el libro. Entonces, veamos. No, yo no puedo inventarme los ejercicios, sino mejor lo hago en un examen. Va. Tengo que, no, hay casos que no se pueden resolver. Habrán ejercicios que no se pueden resolver. Podemos resolver los ejemplos que aparecen ahí. En la página 114 aparece el ejemplo 8, aparece el ejemplo 7 en la página 113 y aparece el ejemplo 6 en la misma página 113 y el ejemplo 5 en la página 112. Esos son los ángulos de navegación que podemos analizar, si gustan, también, cualquiera. Ah, está Ejemplo bueno, no 5 hay problema. al 8, elijan uno del 5 al 8. 5, 6, 7 u 8. Es para que tengan una variedad de ejercicios resueltos, ¿verdad? Y no solo tengan los mismos todos. Y el que usted había mencionado, el 12. No, Ya no. y el 12 también podemos intentar hacerlo como ustedes gusten. Yo solo quiero que ustedes elijan, tengan la capacidad de decisión. 12 entonces. Bien, sí, sería bueno el 12 porque ustedes pueden analizar los ejemplos, ¿verdad? Por su propia cuenta y mientras que el 12 no está por ningún lado, creo. Entonces, Correcto. el 12 dice, un barco navega en el Golfo de Fonseca en línea recta. Bien, entonces me tengo que imaginar algún Golfo de Fonseca, ¿verdad? Bueno, yo no soy del sur. Voy a creer que ese es el Golfo de Fonseca. Más o menos, ¿verdad? Por ahí. Bueno, Voy a poner aquí Golfo de Fonseca. Bien, entonces un barco parte de ahí por algún punto del Golfo de Fonseca en línea recta. Cuando pasa por otro punto P, visualiza una zona rocosa. Entonces, vamos a ver, El Salvador queda por aquí. Entonces, vamos a creer que por El Salvador quedan las zonas rocosas, ¿verdad? Por Nicaragua.
Bien. Y luego, aquí ya la llamamos el punto P. Entonces dice que si viajamos en línea recta, entonces desde el Golfo Fonseca hasta el punto P se forma un ángulo de, vamos a hacerlo con otros colores. Viajamos en línea recta hasta el punto P, forma un ángulo de 25 grados. Luego, después de recorrer 8 millas, visualiza que la zona rocosa está a 45 grados con respecto a la ruta que lleva. Entonces, siempre va como va en línea recta. Ahora nota que lleva 45 grados. Lo ve desde 45 grados, él. Noten que esos 2 grados que aparecen son dos ángulos de, podría ser de elevación o de depresión, de acuerdo al punto de referencia que vean, ¿verdad? Podría ser de elevación. Porque si ustedes van en un barco por aquí y ven hacia su derecha, podría ser que es de elevación, porque están viendo en línea, están viendo el horizonte. Este es el horizonte, ¿verdad? Supongo. Y luego horizonte o la horizontal. Están viendo por su línea horizontal y miran hacia la derecha y ven la zona rocosa. Continúan, avanzan, dice 8 millas. 8 millas. Llegan a un punto que vuelven a ver las rocas y ahora están viéndolo hacia la izquierda. Obviamente ya pasaron las rocas y solo se van a la popa de su barco, de su embarcación y ven las rocas. Están viendo hacia su izquierda. Entonces, como están viendo hacia su derecha, empezaron a ver hacia su derecha y luego hacia su izquierda, no sabemos si es ángulo de elevación o de depresión, pero sí es un ángulo, forman 2 ángulos. Bien, ahí está mi triángulo entonces. ¿Lo dibujo aparte o lo dejo ahí? Bueno, prefiero dibujarlo aparte. Solución. Sería, lo voy a dibujar un poco más grande. Aquí mide 45 grados. Voy a dibujar el barquito por aquí. Y luego avanzó para acá, ¿verdad? Bien. Aquí son 25 grados. Y solo esto tengo. Y 8 millas. Bien, tengo 3 datos ahora. Normalmente solo ocupaba 2 datos para resolver un triángulo rectángulo. Bueno, ni sé si es rectángulo. ¿Cómo sé si es rectángulo? Primero identifico a alfa y a beta. Aquí sí está complicado, ¿verdad? Pero se puede deducir quién podría. Bueno, yo diría que alfa es el ángulo más pequeño. Yo pondría a alfa como el ángulo más pequeño y a beta como el ángulo más grande. No es que sea así. Ustedes pueden ponerlo al revés. Entonces, este sería alfa y este sería beta. Y el ángulo desconocido, le voy a poner la tercera letra griega. Recuerden que el ABC latino
La primera letra es A, la segunda letra es B, la tercera letra es C. En el alfabeto griego, ¿quién sería el ABC? ¿Quién sería la tercera letra griega? Gamma. 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 Así es la letra gamma. Bueno, a mí me sale un gancho, pero ustedes traten de buscar bien cómo es la letra gamma, ¿verdad? Y entonces, encuentro gamma solo por saber si es un ángulo recto, nada más. Entonces sería solución. La suma de ángulos internos sería alfa más beta más gamma igual a 180 grados. La suma de ángulos internos en un triángulo cualquiera. Ya tengo alfa que mide 25 grados, ya tengo beta que mide 45 grados, ya no tengo gamma, que es lo que me piden. Entonces, gamma va a ser igual a 180 grados menos 25 grados menos 45 grados. Y eso es igual a 110 grados. 110 grados, ¿verdad? Complicado. ¿Mande? Nada, eso, que era igual a 110 grados. Bien, entonces no es un ángulo, no es un triángulo rectángulo. ¿Qué puedo hacer para que sea un triángulo rectángulo entonces? Sacar 2 de 1S. Ahí tirar una línea de gamma para abajo. Tirar una línea, ¿verdad? Bien, entonces voy a dibujarla, voy a trazarla en color negro. Y aquí sí formo un ángulo recto. Una consulta, ingeniero, para, o sea, yo le dije de tirar la línea de arriba para abajo, esa sería sacar la altura, ¿verdad? ¿O cómo se podría decir? Sí, sacar la altura de ese triangulito. Ah, ok. Un barco navega, visualiza una zona rocosa en un ángulo de 25 grados de la ruta que lleva. Después de recorrer 8 millas, visualiza la zona rocosa está a 45 metros con respecto a la ruta que lleva. ¿Qué tan cerca pasa el barco? Bien, entonces, ahí sí está más complicado resolverlo porque solo tengo un dato para cada triángulo que se me formó. Solo tengo el ángulo beta y alfa. Y puedo encontrar gamma, pero no es el dato que ocupo. ¿Por qué no es el dato que ocupo? Porque están pidiendo la altura y no un ángulo. No, porque, bueno, sí puede ser, pero la respuesta correcta sería porque para resolver un triángulo necesito un ángulo y un lado o dos lados, y no tengo ninguno de esos dos casos. Bien, definitivamente va a estar más difícil resolver este ejercicio, pero no es que no se pueda resolver, intentémoslo. Entonces dice, tengo dos triángulos. Licenciado, Mande. solo una
consulta, o no sé, mire, yo lo estoy haciendo de esta manera, ¿ve? Eh, Como nos dice primero que tenemos un ángulo de 25 en la primera visualización, Ajá. entonces yo tracé una línea, ¿verdad? De 25 grados. Más adelante dice que después de recorrer 8 millas, ¿verdad? Vuelve a visualizar el lugar y está una zona de 45. Pero yo lo hice como que el punto P, perdón, como que el punto P todavía está más adelante. ¿Entiendes? Y usted generó el triángulo con esos dos ángulos. Entonces, yo hice que en la misma línea, ¿verdad? Más adelante, o sea, hice una recta y más adelante generé otro ángulo de 45 tirado siempre para el punto P, pero no hacia atrás, sino que siempre hacia adelante, porque después nos pregunta qué tan cerca pasará el barco de la zona rocosa. Bien, permítame. Entonces, Entonces usted empezó del Golfo y luego, mire, ve. No sé, es que si puedo mandar la foto de cómo lo estoy haciendo, tal vez usted se puede ubicar ahí. Porque a mí me salieron dos triángulos, más bien. vamos a ver, solo déjeme analizar. Van de la foto, pues. Dice, Sí, desde el, ya se la voy a mandar mejor para que se ubique más. cuando pasa por el punto P, visualiza una zona rocosa con un ángulo de 25 grados. Eh, ángulo de 25 grados. Luego, después de recorrer 8 millas de la zona rocosa, está a 45 grados respecto a la ruta que lleva. Se lo mando al grupo de Telegram. Por donde quiera. Ah, ok. Creo que es el único lugar por donde no. Cuando pasa por el punto P, visualiza una zona rocosa. No está hecho a perfección el triángulo, ¿verdad? Pero tal vez ahí lo puede visualizar de lo que yo. Ya se lo mandé.
Bien, voy a intentar resolverlo así y después voy a intentar resolver su triángulo. Igual su triángulo está difícil de resolver. El triángulo que tiene el compañero es el siguiente. Y resolvió cuál triángulo. ¿Cómo dice? No, es que el compañero dice que da 8, pero no sé cómo lo resumió. Bien, entonces algo así lo dibujó el compañero. A partir del Golfo de Fonseca, más o menos. Solo que él dibujó la zona rocosa más abajo. Luego, a partir de allí, caminó línea recta. Y lo que quiere él es llegar a un punto donde sea la distancia más corta, ¿verdad? Donde se trace una vertical, un ángulo recto. Esa es la distancia más corta. Entonces, si va con esta trayectoria, una horizontal. Entonces, dice que a partir de un punto de 25 grados y después de 8 millas, de 45 grados. Así lo ve el compañero. Aquí solo antes de los 45 grados solo había recorrido 8 millas. Pero aquí no sabemos cuántas millas hay. Cuántas millas harían falta. X millas podemos ponerle. O Y millas. Y millas. Y aquí sería X millas, que es lo que nos piden. X millas. En cualquiera de los dos casos nos piden el valor de la distancia más corta, que es una perpendicular. Entonces, los triángulos que al compañero le aparece son el más grande, que es el de 25 y 8 más y X. Y el más pequeño, que es el de 45 y X y Y. Entonces, creo que la del compañero se puede resolver más rápido que el mío. Vamos a intentar resolver la del compañero. Entonces dice que si no me dan el valor de la hipotenusa, ¿qué razones trigonométricas debo de usar? Si no me dan el valor de la hipotenusa. Tangente. Tangente, ¿verdad? Entonces, la tangente de 25 y la tangente de 45 para un triángulo y tangente 45 para el otro triángulo. La tangente de 25 para el primer triángulo es el lado opuesto a 25 entre el lado adyacente a 25. ¿Quién es el lado opuesto a 25? X millas. X millas. Pero olvidémonos de la mía ahorita, hasta la respuesta final dejemos las mías. Y el adyacente sería 8 más Y. En el primer triángulo y en el segundo triángulo, el lado opuesto, aquí, ¿qué error cometí? Aquí es cambiar las X por la Y, ¿verdad? Perdón. X y Y. Bien, entonces para la tangente de 45 grados, el lado opuesto a 45 grados es X siempre. X. Y el lado adyacente sería Y. Sí. Ahora, si se fija, sí, el triángulo pequeño también es isósceles, ¿verdad? Sí, es isósceles. Por el ángulo. Sí. Entonces X y Y van en lo mismo. Bueno, cuando los encontremos. También podríamos hacer eso.
Bien, ahora lo que voy a hacer es igualar, despejar para X. Para hacer eso, antes hacía un intercambio de tangente de 25 por 8 más Y. Antes hacía ese intercambio. Ahora lo que voy a hacer es lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces quedaría que 8 más Y va a multiplicar a la tangente de 25. Y eso va a ser igual a X. Y en la otra, Y por la tangente de 25, de 45, perdón, va a ser igual a X. Tengo dos valores de X que se supone que son iguales. Tengo dos valores de X que se supone que son iguales. Si son iguales, entonces el mismo valor de X, porque es lo que me están pidiendo, X millas que hay desde el punto más cercano a las rocas. X es la distancia más cercana a las rocas. Si vamos con esa trayectoria que usó el compañero, ¿verdad? X es la distancia más cercana a las rocas. No hay otra distancia más cercana a las rocas. No vayan a creer que es la hipotenusa. Esa es la distancia más cercana a las rocas, por la cual ustedes pueden ver las rocas. Lo más cercano que pueden ver las rocas, si siguen la trayectoria horizontal desde donde comenzaron. Desde donde comenzaron. Entonces, como tienen el mismo valor de X para los dos triángulos, entonces solo igualo las dos X. La primera X sería 8 más Y multiplicada por la tangente de 25. Y la otra X sería Y por la tangente de 45. Estoy igualando las dos X. Es más, voy a poner aquí X va a ser igual a X. La primera X es 8 más Y multiplicado por la tangente de 25 y la segunda X es Y por la tangente de 45. Ya aquí hago propiedad distributiva. Propiedad distributiva. Para eliminar el paréntesis. Así se elimina el paréntesis haciendo propiedad distributiva. Me quedaría 8 tangente de 25 más Y tangente de 25. Igual a Y tangente de 25. Luego paso las Y's para un solo lado. Perdón, 45, ¿verdad? Paso las Y's para un solo lado. Entonces me quedaría 8 tangente de 25 igual a Y tangente de 25. Me falta una Y. ¿Cuál es? Y tangente de 25. Estaba en el lado izquierdo, pasa al lado derecho a restar. Y tangente de 25. Ahora hago la propiedad distributiva de forma inversa para la Y y me queda Y multiplicado por tangente de 45 menos tangente de 25. Recuerden la propiedad distributiva de forma inversa, ¿verdad? Yo normalmente hago esto, la distributiva normal, pero de forma inversa la dejo por fuera del paréntesis. Una vez que la deje por fuera del paréntesis, solo despejo. El paréntesis que está haciendo, el paréntesis que estaba haciendo, multiplicando. Entonces pasa al otro lado a dividir. Quedaría 8 tangente de 25. Todo esto dividido entre tangente de 25 menos tangente de 45. Bueno, al revés. Tangente de 45 menos tangente de 25. Eso sería Y, pero no me piden Y, me piden X. Tangente de 25. No se puede porque abajo en el denominador, ¿cuántos términos hay? 2. 2. Y si hay dos términos, no se puede simplificar con el término de arriba. Para que se pueda simplificar, debe haber un solo término en el numerador y un solo término en el denominador. Para verlo como un solo término, tienen que estar en forma de multiplicación. Si está en forma de suma y resta, no se ve como un solo término, se ven como dos términos. Entonces no se cancelan. Solo se cancelan cuando hubiese existido una multiplicación en el denominador. Bien,
ese es el valor de Y. Una vez teniendo el valor de Y, pueden encontrar, como dijo el compañero, es el mismo valor de X. Dice el compañero, ¿verdad? Sí. Habrá que probar. ¿Cuánto vale Y? Aproximadamente. 7. Bueno, Ya lo encontraron. 6.99, pero 7. A ver si es cierto. Sería 8 tangente 25. Tangente de 25. Cierro paréntesis. Entre, abro paréntesis. Tangente de 45 menos tangente 45 menos tangente de 25. 7 me dio a mí también. También. Aproximado. Sí. 6.98999. Cierro otra vez paréntesis y le doy igual. 6.98. ¿Será que ese es el valor de Y, de X? Se supone que el valor de X lo pueden encontrar con el segundo triángulo. Lo pueden encontrar con el primer triángulo, pero con el segundo triángulo está mejor. Porque ya está despejada X. X va a ser igual a Y por la tangente de 45. Y Y, habíamos dicho que era 6.98 por la tangente de 45. Y eso va a ser igual a 7. lo mismo. El mismo valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tangente de 45 es 1. Sí. La tangente de 45 es 1. Entonces da el mismo valor, como decía el compañero. Y el compañero aplicó conceptos del primer parcial. Puntitos, puntitos. Puntito, ¿verdad? Está bien. Sí, hombre. Bien, esa es la resolución del compañero. Todo el crédito para el compañero, ¿verdad? Gracias. Tiene un ejercicio menos para el examen. Broma. No, hombre, ya me la había creído. Hasta le iba a apuntar, pues. Habrá que ver si lo mío, porque yo me pasé del punto realmente. Funciona, ¿verdad? Aunque tendría que ser la misma lógica, solo que más complicado. Sí. Sí, es que yo lo que hice fue buscar la manera de crear el ángulo de 90 grados, pues. Sí. Listo, Bien, gracias. esa sería la respuesta. Entonces, pasaría a 7 millas. Lo más cercano son 7 millas. O sea que el barco empezó desde el Golfo de Fonseca recorriendo 8 millas, luego pasó otras 7 millas más, serían 15, y justamente en la milla 15 se encuentra a 7 millas desde el barco hasta las rocas. No sé si me entendieron esa parte, ¿verdad? Empezaron del Golfo de Fonseca, recorrieron 8 millas y llegaron al punto de 45 grados. A partir del punto de 45 grados, recorrieron Y millas, que son 7 millas más, a las 8 que ya habían recorrido. Entonces ya serían en total 15 millas. A partir de las 15 millas, ya pueden ver las rocas lo más cercano posible y están a 7 millas de distancia. Entonces esa sería la respuesta. Las rocas. Número 12.
Sí, 8 más 7 es la distancia recorrida desde que comenzó hasta que llegó a las rocas. Son 15 millas. Eso es lo que recorrió el barco. ¿Y qué son 7 millas? Es la distancia que más cercana a la cual pasaron, por la cual pasaron cerca de las rocas. Es la distancia más cerca que pasaron por las rocas, ¿verdad? Por la zona rocosa. ¿Dónde está la pregunta? ¿Qué tan cerca? Bueno, pasaron a 7 millas aproximadamente. A 7 millas de distancia. A 7 millas de distancia. Vamos a ver. ¿Qué tan cerca pasará el barco de la zona rocosa? Desde el barco hasta a 7 millas hasta la zona rocosa. Zona rocosa. Espero que en español ustedes comprendan las palabras desde y hasta, ¿verdad? ¿Qué significa desde y hasta? Desde es el punto de partida, hasta es el punto de llegada. Es como, sí, ¿verdad? Es como from y tú, ¿verdad? En inglés. From es desde el punto de partida y tú es el punto de llegada. Bien, entonces dejémoslo hasta aquí. Con la sección anterior avancé un poco más, pero no es la gran cosa tampoco. Que tengan buena noche. Sí, también. Buenas noches, Lick.